Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la parte teórica del movimiento parabólico. Observamos este gráfico que también está en el texto que les había mandado de este tema número 6 y hemos ubicado en un sistema de ejes coordenados el movimiento parabólico, donde empieza aquí. Como ustedes pueden observar, este es un joven que está jugando al golf y golpea la pelota. Esta tiene un movimiento parabólico hasta llegar otra vez al suelo, ¿no? Entonces, al golpear la pelota, le produce una velocidad inicial que tiene un ángulo alfa con respecto del horizontal. Entonces, esa velocidad inicial lo que hace es elevar a la pelota. Llega un momento donde su velocidad vertical llega a ser 0 y justamente porque la velocidad horizontal no es 0 es que la pelota mantiene ese movimiento. Luego cambia de dirección, baja hasta llegar al suelo, donde como ustedes pueden observar el ángulo ahora está con respecto del eje X hacia abajo, pero con el mismo valor que el ángulo de salida. Entonces aquí nosotros observamos que esta velocidad también numéricamente, es decir, con respecto del módulo del vector velocidad inicial, es igual, ¿no? Se dice que solamente sus módulos son iguales porque la dirección cambia. Aquí, por ejemplo, está en el sentido, en el primer cuadrante. En cambio, aquí está en el sentido hacia abajo en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, por eso se dice que no son iguales, no son dos vectores iguales, pero sí, con respecto del módulo, son iguales. Decimos que la altura máxima se alcanza en este punto, donde la velocidad vertical es igual a 0. Esa es la altura máxima, no va más arriba, por eso se llama altura máxima. Con respecto de esta distancia, desde donde se golpea la pelota y adquiere esa velocidad inicial hasta que llega al suelo, esa distancia desde aquí hasta aquí se llama alcance horizontal. Vamos a analizar ahora la velocidad inicial. Esa velocidad inicial, si nosotros la observamos acá en un gráfico más sencillo, tenemos la velocidad inicial que tiene un ángulo alfa. En este caso hemos graficado en un sistema de ejes coordenados X y Y. Esa velocidad inicial la podemos trabajar como un vector. Ustedes recuerdan cuando hemos avanzado el tema de vectores, nosotros habíamos indicado que ese vector se puede descomponer en dos componentes, uno vertical, que en este caso sería b sub y, y uno horizontal, que sería b sub x. Esas proyecciones sobre los ejes, que además son perpendiculares, habíamos indicado, genera un triángulo rectángulo. En ese punto tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces se puede trabajar con todas las funciones que nos permite el triángulo rectángulo. Vamos a realizar ahora la descomposición de ese vector, empezando con la función coseno para encontrar el cateto adyacente, en este caso b sub x. Es decir, tenemos coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa del vector, en este caso sería el vector de la velocidad inicial. Vamos a despejar el cateto adyacente. Como en este caso el módulo de la velocidad está dividiendo, pasa a multiplicar. Tendríamos la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Pasamos a descomponer con respecto de la función seno, para encontrar el cateto opuesto, en este caso la velocidad vertical b sub y. Entonces tenemos el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es b sub y, sobre la velocidad inicial. Ese módulo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces tendríamos la velocidad en y es igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo.
De esta manera tenemos las dos velocidades que se pueden considerar, horizontal y vertical. Vamos a analizar de acuerdo a la teoría del movimiento parabólico. Esta velocidad horizontal se considera un valor constante. Se puede marcar en el movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, en cualquier momento podríamos utilizar esta ecuación. Velocidad igual a distancia sobre tiempo, pero teniendo el cuidado de que esta velocidad tendría que ser la velocidad en X. Con respecto de la velocidad en Y, se dice que esa velocidad se puede marcar dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado debido a que es variable. Por tanto, se pueden utilizar todas las ecuaciones del MRV, pero con el cuidado de que en vez de tener solamente una velocidad inicial, tendríamos que colocar su equivalente para la velocidad en Y, es decir, velocidad inicial por el seno del ángulo de ese vector. En ese sentido, podríamos utilizar esta ecuación que corresponde a caída libre, por ejemplo. Sabemos además que las ecuaciones de caída libre están basadas en el MRV, puesto que todas están afectadas por la aceleración de la gravedad, entonces la velocidad siempre va a variar. En esta fórmula en especial, tenemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad vertical en cualquier punto de la trayectoria va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Fíjense ustedes acá que lo que estamos haciendo es reemplazar esta velocidad inicial en Y por su equivalente con respecto de lo que habíamos hecho anteriormente, la descomposición de la velocidad tanto en X como en Y, menos la gravedad por el tiempo. En el movimiento parabólico no se hace una distinción de que si está de subida o de bajada. Lo que se hace es considerar el signo del resultado de esta ecuación. Por ejemplo, si tendríamos aquí una velocidad negativa, quisiera decir que el objeto que estamos considerando está de bajada. Si esta velocidad, el resultado, nos sale positivo, quisiera decir que el objeto está de subida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con respecto del análisis que nosotros vamos a hacer para los ejercicios. Si nosotros quisiéramos calcular la magnitud de la velocidad o rapidez, en este caso hablando del módulo, en cualquier punto, tendríamos que utilizar Pitágoras. Recordemos que la velocidad es un vector que tiene dos componentes, uno horizontal y uno vertical. De acuerdo a este gráfico, considerando que se genera un triángulo rectángulo, entonces podríamos utilizar Pitágoras, donde la velocidad en cualquier punto sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal elevado al cuadrado más la velocidad vertical elevado al cuadrado, donde estas dos velocidades se podrían calcular mediante estas dos relaciones que habíamos visto ya anteriormente, para el cálculo de la velocidad horizontal y también la velocidad vertical. En caso de requerir calcular el tiempo para la altura máxima, recordemos que la altura máxima se alcanza aquí, en este punto, donde habíamos indicado que la velocidad en Y se hace 0. Pero la velocidad horizontal no es 0, nunca es 0, porque habíamos considerado que la velocidad horizontal es constante, pertenece al MRU. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en el gráfico inclusive, está dibujado la velocidad horizontal siempre constante. Pero la velocidad vertical, fíjense como aquí está dibujado más grande, más pequeño. Aquí no hay velocidad vertical porque es 0. Aquí la velocidad vertical está dibujada hacia abajo, aquí también. Entonces, en este punto donde la altura es máxima, la velocidad es 0. Entonces, vamos a observar acá que cuando queremos calcular el tiempo para la altura máxima, podríamos utilizar esta fórmula que ya habíamos visto, donde la velocidad en Y se hace 0. Como es 0,
¿no? Entonces, esto reemplazamos con el valor de 0 y seguidamente podemos despejar el tiempo. Como este término, que es la gravedad por el tiempo, es negativo, pasaría el primer miembro como positivo. La gravedad está multiplicando, entonces pasa a dividir. En el segundo miembro quedaría la velocidad inicial por el seno del ángulo y de esa manera tenemos el tiempo despejado. De esa manera podríamos calcular el tiempo para la altura máxima, es decir, el tiempo que tarda hasta la mitad del trayecto, podríamos decir, ¿no? Vamos a considerar ahora el tiempo total. El tiempo total se refiere al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si nosotros observamos el gráfico, tenemos el tiempo de subida hasta la mitad y el tiempo de bajada que también es hasta la mitad. Se considera una simetría en el movimiento. Entonces, si el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad y el tiempo de bajada es igual, entonces tenemos una suma de fracciones de dos fracciones iguales. Por tanto, 1 más 1, que serían los coeficientes de cada una de las fracciones, tendríamos 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el tiempo desde que es lanzado el objeto hasta que llega al suelo. Vamos a analizar ahora la altura máxima. La altura máxima se puede calcular mediante la ecuación del mRV para velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. En este caso estamos utilizando h mayúscula por ser altura máxima. Habíamos indicado también que en este punto la velocidad en y es 0. Como la velocidad en y es 0, que se considera como la velocidad final en esta fórmula, va a ser igual a 0 y esto es igual a la velocidad en y considerando la descomposición del vector con respecto de la vertical, tendríamos velocidad inicial seno del ángulo elevado al cuadrado por la fórmula del mRV menos 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a hacer el despeje de h. Como este término es negativo, pasaría el primer miembro como positivo. En el segundo miembro quedaría la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. No nos olvidemos que cuando tenemos el producto de dos términos, se eleva el cuadrado a ambos, ¿no? Porque aquí tenemos velocidad inicial por el seno del ángulo. Por eso es que cada uno está elevado al cuadrado. Ahora, 2 por gravedad está multiplicando, pasaría a dividir, puesto que ese término quedaría en el primer miembro, ¿no? Entonces, este sería el despeje para la altura máxima. Ahora vamos a realizar el análisis del alcance horizontal de mayúscula. Decíamos que este alcance horizontal es la distancia desde donde empieza el movimiento hasta donde termina. Es decir, desde el punto en el que se lanza la pelota, en realidad empieza acá, se mueve hasta llegar nuevamente al suelo, que sería este punto. Lo que vamos a hacer es empezar con la velocidad igual a la distancia sobre tiempo. Habíamos dicho que este tipo de velocidad, que es la velocidad uniforme, se considera con respecto de la velocidad horizontal, donde dice, esta velocidad es igual a la velocidad horizontal. Además, la distancia vamos a considerar como d mayúscula porque vamos a calcular desde este punto hasta este punto, el alcance horizontal total. El tiempo va a ser el tiempo total desde que empieza el movimiento hasta que termina. Si nosotros consideramos velocidad igual a distancia sobre tiempo, que es la fórmula del mRU, y despejamos esa distancia que es alcance horizontal, este tiempo está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. De ahí tenemos velocidad en x por el tiempo total. Sabemos además, por la descomposición del vector de la velocidad,
que la velocidad en x es igual al producto de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Además, el tiempo total habíamos calculado como 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad que está acá. Eso es lo que habíamos calculado. Es decir, tiempo de subida más tiempo de bajada. Ahora vamos a reemplazar estas relaciones en esta principal. Es decir, esta velocidad horizontal, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, la trasladamos aquí, en lugar de b sub x en esta relación. Además, tenemos que el tiempo total es igual a 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Ese valor vamos a reemplazar aquí en el tiempo total. Trasladamos a este lugar. Entonces, ahí ya tenemos la multiplicación de todos estos términos y ahora los vamos a ordenar. Velocidad inicial por velocidad inicial nos va a dar velocidad inicial al cuadrado. Este 2 lo anotamos acá y seno anotamos primero, luego coseno anotamos después. Tenemos el producto 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Esa relación tiene una identidad trigonométrica que es igual a seno de 2 alfa, el doble del ángulo. Entonces, si observamos esto de acá, que es lo mismo que esto, 2 por seno de alfa por coseno de alfa, vamos a reemplazar con seno de 2 alfa. Entonces, ese valor lo trasladamos aquí en lugar de todo esto. Tendremos la distancia que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa, el duplo del ángulo, dividido entre la gravedad. Ahora vamos a realizar el cálculo de la distancia, la altura y el tiempo en un punto cualquiera de ese movimiento. Podría ser aquí, 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 cualquiera. Vamos a tomar en cuenta este punto, donde tenemos una distancia desde que inicia el movimiento hasta este punto, la altura desde el eje X hasta el punto y la velocidad, que también tiene dos componentes, una horizontal, una vertical, que está yendo hacia abajo. Ahora, habíamos considerado que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Corresponde al MRU, donde la velocidad en esta fórmula es igual a la velocidad horizontal. X, en este caso la distancia, le vamos a llamar D, y el tiempo le vamos a llamar T. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde despejando ese tiempo va a pasar a multiplicar, tendríamos distancia igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. No nos olvidemos que por la descomposición del vector de velocidad, sabemos que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, tendríamos, reemplazando en lugar de b sub x, vamos a tener la distancia igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Esta fórmula la estamos convirtiendo a esta, que sigue siendo del MRU. Además, si nosotros quisiéramos el tiempo, tendríamos que despejar también de esta ecuación. La velocidad inicial por el coseno del ángulo está multiplicando a t, entonces pasaría a dividir. Por eso es que tenemos distancia sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Vamos a considerar ahora la altura. La altura es, dice, considerando la fórmula del MRU, tenemos la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esa es la fórmula del MRV. Además, sabemos que la componente en Y del vector velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, lo que vamos a considerar además es el tiempo. El tiempo para un punto cualquiera habíamos dicho que es la distancia sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Vamos a reemplazar esas dos relaciones en esta fórmula.
que aquí se ve que es de caída libre, pero también caída libre está en relación al MRV. Ahora, la altura es igual a la velocidad en Y. En vez de velocidad en Y, estamos anotando su equivalente, que es velocidad inicial seno del ángulo, por el tiempo que le hemos llamado T mayúscula, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero también habíamos dicho que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad coseno de alfa. Entonces vamos a reemplazar, en lugar de T mayúscula, vamos a poner todo esto. Entonces insertamos aquí y además aquí. Ahí está el tiempo y el tiempo al cuadrado. Aquí está el tiempo y el tiempo al cuadrado, entonces estamos reemplazando. Realizando las operaciones de evaluación con respecto de este cuadrado, estamos con la posibilidad de anotar seno sobre coseno en identidades trigonométricas. Sabemos que es tangente. Esta velocidad inicial con esta velocidad inicial se simplifican y solamente quedaría en el numerador distancia. Distancia por tangente del ángulo menos este 2 se puede anotar en el denominador y es lo mismo. La gravedad por la distancia al cuadrado, elevando una fracción a una potencia se eleva tanto el numerador como el denominador. Por eso esta distancia está al cuadrado. Y velocidad inicial por el coseno del ángulo, aquí están elevados al cuadrado por este exponente. Y de esa manera hemos obtenido la fórmula de la altura con respecto de cualquier punto. Bueno, esas son las aclaraciones de la parte teórica del movimiento parabólico y bueno, a partir de aquí ustedes podrían hacer ya cualquier ejercicio del movimiento parabólico y que también les voy a enviar por el grupo de Facebook. Que tengan un buen día.